Leyes de Maxwell. Bueno, las leyes de Maxwell nos ayudan a entender varios fenómenos como los papelitos pegándose, los imanes orientándose y el chispazo, entre otros. Pero ¿por qué se llama leyes de Maxwell? Bueno, todo se empezó a entender gracias a varios físicos que dedicaron su tiempo a esta teoría, pero ninguno llegó a una conclusión como tal. Todos quedaban en el aire. Hasta que llegó Maxwell, pudo unir todas las teorías y llegar a una conclusión como tal, la cual la llamó pues la ley de Maxwell. Bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, la ley de Maxwell nos explica cómo el espacio tiene un fenómeno llamado el campo electromagnético, que solo puede ser afectado por las cargas y los imanes que pueden sentirlo. Ajá, se puede medir a través de cargas que los imanes pueden influir, atrayéndose, repeléndose y girando. Pero como las cargas y los imanes perturban al campo, ellos también, bueno, el campo también se perturba si el mismo viene condensado con las leyes de Maxwell. Así que este campo afecta a las cargas viene dando por la otra ecuación, la famosa ecuación de Lorentz. O sea que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. Las aplicaciones de las leyes de Maxwell pues se pueden ver en su formulación que han contribuido de manera determinada al desarrollo tecnológico de la humanidad. En algunas aplicaciones prácticas de hoy en día se consideran clave para la sustentabilidad de la vida. Hola, mi nombre es Mariani Mendoza. Como mi compañero Roinir anteriormente les estuvo platicando de las leyes de Maxwell, ecuaciones de Maxwell y sus aplicaciones, yo continuaré con este tema. ¿Ok? Estas también describen los fenómenos electromagnéticos, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético. El campo eléctrico hace referencia a las cargas positivas y negativas. El campo magnético es una región en el espacio donde se dan fenómenos magnéticos debido a la presencia de objetos que poseen estas cualidades. Y su relación entre ambas es, poner el campo magnético con la corriente eléctrica que son las cargas. ¿Ok? La ley que describe el campo o cómo se afecta el campo eléctrico es la ley de Coulomb. Es decir, cargas positivas, cargas negativas, estas se repelen si son de igual signo y si son de diferente signo, estas se atraen. La ley de Gauss también captura el campo eléctrico, pero lo hace de una manera diferente con figuras geométricas, ya sea esferas, ya sea cilindros infinitos o cilindros, y placas paralelas infinitas o placas paralelas. ¿Okay? La ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley no tiene nombre, simplemente que cuando las fuentes y sumidores del campo magnético no existen, no hay cargas magnéticas. Esto no quiere decir que los campos magnéticos no se formen, no hay objetos que no los puedan formar, como por ejemplo son los imanes que si se intentan partir formando un monopolo, esto será imposible. El campo magnético se cierra en la zona donde se cortó, volviéndose así dos imanes más pequeños. ¿Ok? Las aplicaciones. Usamos diferentes aplicaciones gracias a las leyes de Maxwell, como los generadores de corriente eléctrica. Esto es debido al uso de los generadores de corriente basados en la ley de Faraday y en los transmisores eléctricos. ¿Ok? Eh, una mención importante también es para los motores eléctricos, cuya presencia está en casi cualquier cosa, casi cualquier máquina hoy en día. ¿Ok? Entonces, estas serían una de las aplicaciones. Los dejo con mi compañero José. Buenos días, mi nombre es Josué. Continuando con la exposición, la ley de Ampere dice que en un campo eléctrico cambiado en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica activa el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Este nuevo elemento, el de la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imágenes artificiales. Esto es un electroimán. Y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se genera con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tiene un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso es el campo magnético. Ley de Faraday. Detrás de esta ley está el principio básico de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Si su campo magnético cambia, el tiempo esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Si el campo magnético aumenta, el campo eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si él decrece, se orienta al contrario.
En definitiva, nos están contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos, combinándolas correctamente con los sentidos fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven pueden ser explicados. Aplicaciones. En el campo de las telecomunicaciones, estas leyes son imprescindibles, tanto como en las comunicaciones alámbricas, desde el telégrafo hasta el teléfono, como las inalámbricas a través de celulares, haciendo mención en las ondas de radio, las mismas empleadas por las emisoras radiales como mecanismo de comunicación, la televisión en señal abierta por cable y satelital. El campo médico se destaca el uso de rayos X para el diagnóstico de enfermedades y lesiones en el sistema de algunos tejidos blandos. Corriente de desplazamiento. Se tienen dos placas paralelas de un capacitor. Si la corriente de desplazamiento desempeña realmente el papel que se ha supuesto durante la carga del capacitor, debe haber un campo magnético de la región. Para calcularlo aplicando la ley de Ampere, la corriente total IT encerrada por el círculo de JD, su área, es la fórmula que podemos encontrar aquí. Si ID es igual a IC en el capacitor, el campo magnético es lo que podemos encontrar aquí también. Entre las placas del campo B es 0 en el eje de la Y fuera de la región entre las placas OR mayor a RB es el mismo, como si el alambre fuera continuo y las placas no existieran. Cuando se mide el campo magnético en esta región se encuentra que realmente está ahí y se comporta de esta forma que podemos observar aquí. Esto confirma claramente el papel de la corriente de un desplazamiento como fuera del campo magnético. Es un hecho fundamental en la naturaleza, por lo tanto se descarta que es un artificio matemático. Muchísimas gracias, esta fue toda nuestra exposición.